Una sonrisa le sienta bien, oficial, resonó la voz profunda de Marcus Jefferson y todo el jurado pareció estremecerse. La taquígrafa hizo una pausa, con el lápiz en alto. La teniente de policía Sarah Whitman estaba en el banquillo, alta y esbelta, sonriendo como si estuviera ensayando un desfile. Se cruzó de brazos, se alisó la chaqueta y se acercó un paso a Marcus, quien estaba sentado en la tercera fila de testigos con un sencillo traje gris. «¿Quién es usted hoy, señor?», preguntó Sarah con condescendencia, revisando ostentosamente la carpeta. «Ah, sí, solo el ciudadano Jefferson». «Bueno, ciudadano, abróchese el cinturón, nos vamos», resopló mirando al público. Marcus no apartó la mirada. Tenía las manos en el regazo, con las palmas hacia arriba, como vacías. Dijo solo una frase, en voz baja, pero de tal manera que el sonido pareció más frío que el aire. La cortesía comienza donde termina la paciencia. Sarah estaba a punto de responder, pero en ese momento sonó una alarma de incendios en la sala, una breve interrupción que desapareció rápidamente. El juez Joseph Miller frunció el ceño. «Silencio en la sala. Continúe, teniente». Sarah enderezó la carpeta y levantó la voz. «Señoría, tenemos ante nosotros a un ciudadano que se niega a confirmar su identidad, oculta información sobre sus ingresos y déjeme decirle», dio vuelta a la página, «incluso tiene algunas multas pendientes. Es mentira». Se escuchó un susurro en el pasillo, pero no se encontró la fuente. Marcus sacó lentamente una libretita de su bolsillo interior, pasó 2 páginas con cuidado y marcó un número. Su pulgar presionó el botón de llamada. Casi no hubo tono de espera. Alguien contestó al instante. Marcus dijo: «Código 4, solicitud de confirmación», y colgó. Todo el intercambio duró menos de 20 segundos. El juez arqueó las cejas y Sarah rió entre dientes. «¿Una llamada a un amigo? ¿O te estás inventando una coartada?». Marcus guardó silencio. Su mirada estaba tranquila, como un pantano antes de una tormenta. Cerró el libro, se lo cambió a la mano izquierda y miró directamente al juez. La sala no contuvo la respiración. Al contrario, cada respiración sonaba más nítida, como si la naturaleza a lo lejos se hubiera congelado en anticipación. El secretario hojeó el recibo sobre la mesa y luego le preguntó al juez en un susurro: «Señoría, aquí hay un formulario en blanco con una firma». Le mostró la hoja al juez. Miller frunció aún más el ceño, extendió la mano, alzó la hoja a contraluz y vio, en efecto, una línea de firma seca, escrita a bolígrafo, sin sello, sin base. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Sarah se encogió de hombros. «Una mera formalidad, estimado tribunal». «El documento confirma el derecho». «Está vacío, teniente», dijo Miller en voz baja. Marcus asintió levemente, como si confirmara un pensamiento privado. En ese momento, el pesado portal de roble se entreabrió y un anciano secretario del Tribunal de Distrito entró en la sala, sosteniendo una caja plana para documentos de archivo. Pasó torpemente junto a las sillas, se acercó a la mesa de la defensa y en silencio colocó la caja frente al abogado. Sarah intentó continuar, pero el juez levantó la palma de la mano. «Siéntese, teniente. Empezaremos aclarando las circunstancias de la firma de este documento». Sarah se incorporó, pero la sonrisa no desapareció. Miró a Marcus como diciendo: «Vas a perder». Él le devolvió la mirada sin el menor rastro de irritación. Así comenzó un día que todos los que estaban presentes en la sala en ese momento recordarán. El juez apartó la misteriosa hoja y convocó un breve receso. El jurado se levantó sin decir palabra. En ese momento, el abogado defensor, un anciano señor Frederick Holmes, se acercó a Marcus. Habló en voz baja, como si estuviera en una iglesia. «General, las imágenes de la cámara del ascensor están aquí». Tocó suavemente la caja. «Pero no podemos presentarlas sin permiso del tribunal». Marcus asintió. Sin un solo músculo de su rostro se contrajo. En ese momento, Sarah salió al pasillo. Los periodistas, 2 hombres con impermeables grises, apenas habían tenido tiempo de desplegar sus cuadernos cuando ella les lanzó el tan cacareado: «Escribe la verdad. El impostor intenta provocar compasión». No se fijó en la pequeña cámara bajo el techo. El operador de seguridad
había activado la grabación con antelación porque había recibido una llamada extraña por la mañana. Vigile el pasillo junto al ascensor. Es importante para la transparencia del proceso. La llamada era anónima, pero la voz era grave, como si tosiera. Nadie le prestó atención. Sarah le hizo un gesto a su joven colega Randy Matthews, quien se rió entre dientes. «Déjalo sentarse. Le enseñaremos a tratar a la gente así». Dentro de la sala, el receso llegó a su fin. El juez ordenó el orden. La gente regresó a sus asientos. Holmes se levantó primero. «Su señoría, la defensa solicita que se admita como prueba la grabación del pasillo. Esta arroja luz sobre las intenciones del teniente Whitman antes del juicio». Sarah levantó las cejas. «Es inútil», dijo. «Nadie me advirtió que me estaban grabando». Sin embargo, dijo Holmes en voz baja, «la cámara pertenece al juzgado. La grabación es legal. Pedimos ver el fragmento. La historia apenas comienza. Comparte desde donde nos ves y suscríbete». El juez suspiró. 5 minutos, caballeros, pero si resulta ser una nimiedad, el culpable le hará perder el valioso tiempo a la Junta. La pantalla estaba instalada junto al estrado del jurado. La imagen se veía nítida, como si fuera de día. En la grabación, Sarah se detiene frente al ascensor, se quita la gorra, sonríe y dice: «Hoy le haremos una demostración de azotes a un hombre canoso. Que lo recuerde». Un sargento entró por detrás y asintió. Sus palabras cortaron el silencio de la sala como un cuchillo. Los jurados se miraron entre sí. Algunos bajaron la mirada. Sarah se puso roja, pero intentó aguantar. «Una broma vacía», murmuró. Tensión nerviosa. Miller frunció el ceño. «El tribunal evaluará el chiste más tarde». «Continuemos». Holmes se sentó. Marcus seguía sentado en silencio. No sonrió, pero su mirada se volvió más profunda, como un pozo sin fondo. El documento, con la firma en el formulario en blanco, estaba en la carpeta frente al juez. Un recordatorio de descuido o algo peor. Las preguntas se acumulaban como nubes antes de una tormenta. La pausa terminó, pero la sensación de inquietud persistía. Era evidente. La primera grieta fue la jactancia del propio teniente, captada por una lente fría. Y sin embargo, la tormenta principal aún estaba por llegar. Cuando la pantalla se quedó negra, el juez anunció que la audiencia continuaba. El fiscal del estado, el severo señor Clark, se puso de pie, pero antes de hablar miró a Marcus. La mirada era pesada, como una piedra en la mano de un niño dispuesto a romper un cristal. Marcus inclinó la cabeza, ligeramente reconociendo la atención, y se enderezó de nuevo. «Teniente Whitman», comenzó el fiscal, «¿hubo algún motivo personal en sus acciones esta mañana?» «Claro que no», respondió Sarah. «Cumplía con mi deber». «¿Por qué llamaste impostor al testigo?», preguntó Clark. Ella se encogió de hombros. «Eso es lo que parecía a primera vista». «¿A primera vista?», preguntó el juez. «Se revisan los documentos antes de que una persona comparezca ante el tribunal». Sarah miró a Marcus como si esperara ver confusión, pero solo encontró calma. Él no bajó la mirada ni suspiró. Parecía que hacía tiempo que se había acostumbrado al bullicio sin sentido. En ese momento, una anciana con un abrigo ligero entró por la entrada principal. Era bajita, con el pelo recogido en un moño apretado. Llevaba un sobre con el sello del archivo del Ministerio de Defensa. Se sentó tranquilamente en el borde del banco y cruzó las manos. El juez le hizo un gesto al mayordomo. «Registrar la presencia del ciudadano». «¿Nombre?» «Mary Ellington», respondió en voz baja pero clara. El empleado anotó su nombre. Sarah echó un vistazo rápido, pero no reconoció a la mujer. Las preguntas del fiscal continuaron, pero cada respuesta de Sarah sonaba más seca que la anterior. Una peligrosa confidencia empezó a apoderarse de ella, y el jurado empezó a notar cada lapsus. A media hora, todos lo tenían claro. El video se había convertido en un gancho al que podía aferrarse toda la defensa, pero nadie sabía aún qué frutos traería la discreta incorporación de la señora Ellington. El juez pidió una segunda jugada técnica, corta, de 10 minutos. Sarah salió primero, pero casi choca con Marcus en la puerta. Él se hizo a un lado cortésmente, sujetó la puerta y dijo: «Teniente, el verdadero respeto no requiere uniforme». Lo dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. Sarah se irguió como si se hubiera topado con una pared invisible. Esta vez su sonrisa desapareció.
Marcus se acercó a la ventana del pasillo, como si contemplara el cielo gris, pero sus pensamientos estaban lejos. La llamada telefónica de hacía una hora ya había puesto en marcha un mecanismo que ninguna orden de un oficial subalterno podría detener. Cuando la pantalla se quedó negra, la reunión se reanudó. El fiscal Clark se puso de pie y revisó sus papeles. «Teniente Whitman, ¿se ha encontrado usted antes con el señor Jefferson?» «No», respondió Sarah. «Su nombre no figuraba en los informes. ¿Por qué le llamaste impostor?» Los datos iniciales parecían sospechosos. El juez señaló: «Las formalidades no existen para causar impresiones, sino para la verdad». Sarah miró hacia abajo. En ese momento, una mujer bajita y canosa entró en la sala con un sobre del Ministerio de Defensa. Se sentó en silencio. El juez aclaró su nombre, Mary Ellington, y asintió a modo de saludo. El interrogatorio continuó. Cada palabra del teniente sonaba más seca que la anterior. El jurado notó las pausas y las vacilaciones. Una hora después, el tribunal convocó un breve receso. Sarah se encontró con Marcus a la salida. Él, cortésmente, le abrió la puerta y le dijo en voz baja: «El respeto no depende de la forma». Ella no encontró una respuesta. Marcus miró por la ventana las nubes bajas. No había victoria ni tristeza en su mirada, solo confianza en que el mecanismo de larga duración ya estaba en marcha. Apenas había terminado el descanso cuando un niño de unos 10 años entró en la sala con un grueso cuaderno de dibujo bajo el brazo. Su madre, Ellen Harris, una modesta maestra de primaria, estaba con él. Habían comparecido a petición de la defensa, aunque técnicamente figuraban como testigos en otra demanda que se había pospuesto. El juez Miller se dirigió al abogado Holmes. «¿Por qué fue invitado el niño?» «Un niño llamado Tom», respondió Holmes. «Ha capturado inesperadamente una escena importante relacionada con el presente juicio. Solicitamos permiso para mostrar el dibujo». El fiscal Clark frunció el ceño. «Un niño puede cometer un error. Sería un error no tener en cuenta los nuevos datos», comentó Holmes con calma. El juez asintió. Tom dio un paso al frente, colocó el cuaderno en el estrado y abrió la hoja de colores brillantes. Un dibujo a lápiz mostraba a una agente sujetando a un hombre con barba contra la pared. Junto a él había un pequeño icono de una cámara de seguridad. La letra de un niño escribió: «Ascensor 9 en punto». Sarah se tambaleó al ver el dibujo. No era una caricatura. El detalle era asombroso. Los pliegues del uniforme, la sombra bajo la lámpara, incluso la expresión de enojo en el rostro del teniente. «Tom, dime qué viste», preguntó Holmes suavemente. La tía uniformada maldijo y dijo que haría todo por presumir, y el tío solo dijo: «La calma es la mejor armadura». Entonces la tía lo empujó con el hombro. Se oyó un murmullo sordo en la sala. El juez golpeó el mazo. «Chico, ¿estás seguro de tus palabras?» Sí, señor. Estaba esperando a mi madre y dibujando todo lo que veía». Clark intentó objetar: «Las palabras de los niños no son confiables». «Señoría», interrumpió Holmes, «la cámara del ascensor confirma las palabras. El testigo simplemente complementa la cronología». El juez lo pensó. Había visto muchos trucos a lo largo de los años, pero aquí todo salió bien sin presión. «Aceptaré el dibujo como prueba material», dijo, y le entregó la hoja a la secretaria. Tom regresó con su madre. Ellen agradeció al juez y rápidamente, casi en silencio, sacó a su hijo de la sala para no retrasar el juicio. Sus pasos se fueron apagando, como si hubieran desaparecido. Sarah finalmente habló. «Actué según las instrucciones». «No hubo amenazas. Las instrucciones no incluyen insultos», señaló el juez. Un murmullo silencioso recorrió la sala. Mary Ellington, la mujer canosa con el sobre, se inclinó hacia Marcus y dijo en voz baja: «En el momento adecuado conocerás el contenido de la carta». Marcus asintió. El fiscal, intentando recuperar la iniciativa, llamó a un técnico policial para confirmar la legalidad del registro del coche de Marcus. Pero entonces Holmes se puso de pie. «Su señoría, tenemos ante nosotros el mismo formulario en blanco, sin fundamento ni fecha. La admisión al registro se basa en un documento fantasma». El juez observó atentamente al pálido técnico. Hojeó la carpeta con nerviosismo, como si buscara una página que nunca había estado allí. La fiscalía pidió tiempo para verificar.
El juez volvió a anunciar un breve receso, pero cada receso parecía ahora un paso hacia la resolución del misterio, no un retraso. Las partes se dispersaron por los pasillos, pero algunos jurados se quedaron junto al tablón de anuncios, intercambiando breves frases. Intentaban comprender cómo podía un oyente común, y más aún un niño, convertirse en un cronista tan preciso de la presión preliminar. Se sentía que ya empezaban a surgir dudas sobre la versión oficial. El propio Marcus, tras salir del salón, se sentó en un banco. Holmes se acercó, sacó unas gafas de plata de su bolsillo interior y las limpió con un pañuelo de lino. «El niño ha demostrado ser un aliado inesperado», dijo en voz baja. «La verdad se abre camino», respondió Marcus. «A veces llega a través de un dibujo». Holmes se rió entre dientes. «Sí, dentro de 40 años la gente olvidará los nombres de los abogados, pero quizá recuerden al chico del álbum». Marcus miró a lo lejos. «Si olvidamos la crueldad innecesaria, entonces no habremos desperdiciado estas horas en vano». En ese momento, el abogado Clark salió de la oficina contigua, lo miró a los ojos y asintió, pero no se acercó a Marcus. Parecía como si el propio fiscal comenzara a sentir que el terreno se tambaleaba bajo sus pies. El bullicio en los pasillos se intensificó. Un número inusualmente alto de policías, convocados como posibles testigos, aparecían y desaparecían como marionetas. Todos esperaban en secreto no tener que pagar por los errores de otros. Un cuarto de hora después, el alguacil graznó: «La reunión continúa. Por favor, regrese». La gente se dirigía a las puertas, pero nadie hacía ruido con sus programas. Un silencio formal reinó, como el sonido de pasos sobre la arena mojada cuando el mar se retira, revelando las duras verdades de la orilla lejana. Al reanudarse la reunión, llamaron a la sala a Julia Jefferson, la esposa de Marcus. Era una mujer esbelta y de voz suave, que llevaba un maletín de cuero plano y desgastado. El juez le pidió que explicara por qué había venido. «Señoría», dijo Julia, «tengo una grabación de audio de hace 3 años. Se refiere al teniente Whitman». Sara se tensó. «¿Cómo se obtuvo la grabación?», preguntó el juez. «Es legal», respondió Julia. En ese momento trabajaba como asesora legal para la comisión del condado y estaba grabando una conversación sobre medidas disciplinarias. La grabación se hizo con un dictáfono y se notificó a los presentes. Por orden judicial se activó la grabación. El viejo altavoz crepitó y una voz femenina, tan reconocible como un nombre propio, dijo: «Los héroes canosos olvidan quién es el verdadero en uniforme. Es una vergüenza que un anciano se imagine general, aunque ya es hora de ponerlo en su lugar». Luego vino una risa muy similar a la de Sara, seguida por un sargento masculino ofreciendo una lección de disciplina. Sara se sonrojó. «La grabación fue sacada de contexto», dijo. «El contexto solo requiere intención», comentó tranquilamente el juez Miller. El abogado de Holmes agregó: «Por favor, adjunte la grabación al caso». El fiscal Clark intentó objetar, pero el juez no se lo permitió. Luego Julia sacó la segunda carpeta. Aquí hay una transcripción de una audiencia interna en la que el teniente Whitman acusó a un oficial superior no identificado de exceso de autonomía. Resulta que el oficial era mi esposo. Sara suspiró fuerte, pero no dijo nada. Los jurados leyeron las líneas que les entregaron en copias. El silencio se hizo más denso. Cada frase no parecía una broma al azar, sino una conducta de eficacia comprobada. Marcus permaneció sentado con calma, como una estatua de paciencia. Solo en lo profundo de sus ojos se vislumbró un destello de tristeza. El recuerdo de aquellas viejas palabras que una vez hirieron a su esposa y minaron la fe de sus colegas. El juez anunció un nuevo receso para evaluar los materiales presentados. Además, ordenó a un psicólogo forense que realizara urgentemente una prueba express sobre la estabilidad y parcialidad del teniente. Holmes pasó junto a Sara, asintiendo casi de manera amistosa. Las palabras innecesarias siempre vuelven, como un eco en un granero vacío. Sara fingió no oír, pero sus dedos se apretaron en el pasamanos. En el estrecho pasillo entre las oficinas, el fiscal Clark se dirigió a ella. «Teniente, ¿está seguro de estar listo para llegar hasta el final?»
Las pruebas en su contra se acumulan. Sarah miró a su alrededor como si buscara aliados. Todo es una acumulación. Estaba cumpliendo con mi deber. Clark se encogió de hombros. El deber se presenta de diferentes maneras. A veces, el deber es admitir un error. Regresaron a la sala del tribunal, donde ya estaba sentado el juez con el informe del psicólogo. Teniente, los resultados son alarmantes. Alta impulsividad, tendencia a la agresividad. Continuaremos, pero por favor, tenga en cuenta las conclusiones del especialista. Sarah asintió, pero había un brillo apagado de terquedad en sus ojos. Mientras tanto, el abogado Holmes recibió un nuevo documento de la secretaria. Era una declaración sobre una investigación interna iniciada por el presidente del Comité de Asuntos de Veteranos. La firma la llevaba el general de brigada retirado Charles Monroe, antiguo colaborador de Marcus. La escena se asemejaba a una partida de ajedrez, donde las piezas están posicionadas y cada nueva prueba es como un peón que avanza para ser atacado por la reina. Cuando el juez se levantó del atril para abandonar la sala, la sombra de un viejo conocido de Marcus se cernió cerca de la puerta. Era Howard Lee, ex sargento mayor y ahora archivista del registro de premios. Lee se llevó 2 dedos a la sien y rápidamente se abrió paso entre la multitud para entregarle a Marcus un sobre estrecho. «La hoja de condecoración de esa misma medalla», susurró. «El original está en mi caja fuerte. El teniente Whitman no tiene derecho a llevar esa insignia». «Gracias», respondió Marcus en voz baja. Se oyeron pasos detrás de él otra vez, y Howard desapareció tan silenciosamente como había aparecido. El reloj del techo dio las 3. El día se acercaba a su fin, pero el calor de la conversación no disminuía. El jurado, aprovechando el descanso, se apiñó alrededor de la máquina de café. Sin embargo, hoy ni siquiera una bebida caliente disipó la duda. Demasiadas pruebas y muy pocas excusas. En ese momento, un coche de la policía militar se detuvo a la entrada del juzgado. Salió una silla de ruedas con un hombre mayor, cuyo rostro mostraba las huellas de largas y perturbadoras misiones. Era el coronel Robert Mackenzie, quien había sido profesor de Sarah en la academia. Había acudido por voluntad propia como testigo federal tras enterarse del caso. Una enfermera empujaba una silla de ruedas por el estrecho pasillo. Un paquete de papeles crujía en sus manos. Mackenzie sostenía su sombrero en el regazo y al pasar junto a Sarah dijo en voz baja: «La cortesía hacia el propio rango es respeto hacia uno mismo». Sarah se sonrojó, pero respondió solo con un seco asentimiento. Cuando todos estuvieron sentados, el juez anunció: «La próxima reunión durará sin interrupción hasta las 19. Creo que los partidos tienen suficiente fuerza». La sala estaba tensa, como la electricidad silenciosa antes de una tormenta. Las lámparas de araña parecían temblar. Los oyentes mayores se ajustaban las gafas, anotando cada nuevo nombre. Los jóvenes reporteros, a quienes no se les permitía usar grabadoras, tomaban notas apresuradamente en sus cuadernos como en los viejos tiempos. Nadie sospechaba aún que en las próximas horas un juicio ordinario se convertiría en una lección de dignidad cívica que daría que hablar en barrios de ambas orillas del río. En cuanto el juez se levantó, el ex sargento Howard Lee, ahora encargado del registro de premios, se abrió paso hacia Marcus. Le entregó un sobre estrecho en un susurro. «La hoja original de condecoración de la medalla que lleva la teniente», dijo. «Su nombre no está en la lista». Marcus asintió levemente. A esa misma hora, un coche de la policía militar se acercó al edificio. De él salió una silla de ruedas con el coronel Robert Mackenzie, instructor del teniente desde hacía mucho tiempo. Había acudido por voluntad propia como testigo federal. Al pasar junto a Sarah, dijo en voz baja: «El respeto a un título es respeto a uno mismo». El juez regresó y anunció: «Seguimos sin descanso hasta las 7 de la tarde». La sala contuvo la respiración. El asunto estaba adquiriendo una magnitud que nadie había imaginado esa mañana. El abogado Holmes comenzó su presentación colocando 3 documentos en el atril. El primero era el formulario en blanco con la firma. El segundo, una copia de la grabación de video del pasillo. El tercero, un extracto del registro estatal, donde Marcus Jefferson figuraba como muerto durante un viaje de negocios. El jurado se puso de pie. Esta no es una columna con la que uno se encuentra todos los días.
«Explíqueme», preguntó el juez. Holmes levantó las manos. «Estimado tribunal, hace 7 años mi cliente participó en una operación cuyos detalles aún son clasificados. Bajo los términos del programa encubierto, su expediente personal fue transferido a la categoría de inactivo. En los medios de comunicación civiles aparece como muerto. Esto no es un error, sino la protección de la personalidad». Marcus se puso de pie. «Pido permiso para confirmar las palabras del abogado», dijo. El juez asintió. Marcus sacó una pequeña cartera de cuero del bolsillo del pecho y extrajo una tarjeta con un sello en relieve. El silencio invadió la sala, incluso se oía la respiración. «Esta es una identificación de asesor federal. Fecha de emisión. Hace 3 meses solo informé a personas jurídicas. Ese es el procedimiento». El fiscal Clark se puso de pie. «Sin objeciones, se ha confirmado la autenticidad del certificado». Sarah se volvió hacia Clark. «¿Por qué no me avisaron? Es competencia de la agencia federal», respondió el fiscal. El juez tomó nota. Holmes continuó. «Así que la teniente Whitman sabía menos sobre el hombre de lo que se suponía que debía saber antes de que lo humillaran públicamente. No se molestó en verificar los datos». Sarah intentó objetar, pero el juez le hizo un gesto para que permaneciera en silencio. Holmes presentó entonces una carta de los archivos de la Academia Militar, preparada por la señora Ellington. En la carta, fechada 20 años antes, la cadete Sarah Whitman escribió sobre la práctica inaceptable de nombrar oficiales afroamericanos para puestos de mando. Un murmullo se extendió por la sala. Algunos miembros del jurado fruncieron el ceño. Otros negaron con la cabeza. «Teniente, ¿reconoce usted la autoría?», preguntó el juez. «Era joven», respondió Sarah. «La carta no refleja mis opiniones actuales. Sin embargo, el tono de la carta y los acontecimientos actuales coinciden», señaló el juez. El abogado Holmes volvió a mirar la copia del video. Le temblaba la mano, pero su voz se mantuvo firme. «Su señoría, la totalidad de las pruebas construye una cadena que va de la intención a la acción. Comienza en la academia y termina en esta sala». El juez convocó un receso de 15 minutos para que las partes prepararan las preguntas para el contrainterrogatorio. Mientras todos se ponían de pie, Mary Ellington le entregó a Holmes una hoja recién impresa, la hoja de adjudicación de Sarah, anulada hacía 1 mes por la comisión. El motivo: no había misiones de combate confirmadas. Marcus, observando lo que sucedía, volvió a permanecer inmóvil. Solo una leve sombra le cruzaba la frente, el recuerdo de aquellos que en realidad no regresaron, pero cuyos méritos ahora se usaban para encubrir las ambiciones de otros. En el pasillo, Sarah se detuvo frente al espejo. Su sonrisa, antes ligera y segura, era más bien una grieta en un cristal seco. Su rostro palideció, su voz se apagó. Oyó pasos detrás de ella. Era el coronel Mackenzie acercándose, su carruaje crujiendo suavemente. Dijo una palabra: arrepentirse. Esta palabra resonó en los oídos del teniente más fuerte que cualquier frase. La fuga no fue en vano. Un alguacil inspeccionó la sala del jurado y anunció que un representante del Comité de Seguridad Nacional había llegado al edificio. El juez ordenó que se presentara su declaración de inmediato. Nunca antes se había visto un caso a nivel de distrito que atrajera la atención de la capital con tanta rapidez. Mientras tanto, el vestíbulo se llenaba de las voces de los policías llamados a apoyar al teniente. Algunos se mostraban abiertamente perplejos, otros se hacían a un lado en silencio, sin querer asociar su nombre con el escándalo en ciernes. El ambiente estaba cambiando, la confianza de ayer se estaba volviendo introspectiva, obligando a la gente a mirar hacia abajo. Marcus aprovechó los momentos de tranquilidad para acercarse al horario del tribunal y echar un vistazo a los nombres de los jurados. No buscaba compasión, sino asegurarse de que entre 12 hombres honestos hubiera espacio para la justicia. Su mirada se posó en un hombre mayor que llevaba una placa de bronce de veterano coreano. Asintió como si en silencio le asegurara su apoyo. Cuando la sala se llenó de nuevo, el aire pareció densificarse. La gente se movía con cuidado, como si cada paso pudiera influir en el destino de alguien. Tras el descanso, el juez llamó al jefe de la División de Asuntos Internos, el coronel Stephen Garrett, a la sala. En cuanto vio a Marcus, su rostro se suavizó. «Señor coronel,
le preguntó el juez. ¿Es cierto que conoce al señor Jefferson? Así es, dijo Garrett. Este hombre me sacó de un coche en llamas a las afueras de Bagdad. Si no fuera por él, no estaría sentado frente a ustedes hoy. Sarah bajó la mirada. La pregunta es pertinente, recordó el juez. Su excelencia, dijo Garrett, tengo un expediente de quejas contra el teniente Whitman en mi oficina. La mayoría de las acusaciones son consistentes. Excesiva dureza, parcialidad y tendencia a humillar ostentosamente a los sospechosos. El fiscal se puso de pie. ¿Estás listo para proporcionar documentos? Sí, están aquí. La pesada carpeta cayó sobre la mesa. El juez hojeó las primeras páginas y frunció el ceño. ¿Por qué no se presentaron los materiales antes? Se recibió orden del anterior abogado de la policía de suspender la investigación interna hasta el final del juicio. El juez miró a Sarah. Teniente, ¿estaba usted al tanto de las denuncias? Respondía a todas y dijo, y ninguna de ellas quedó probada. No fue porque no se investigara, señaló Garrett. Como si hubieran recibido una orden, los jurados se inclinaron sobre las papeletas y comenzaron a tomar notas. Holmes se puso de pie. Por favor, adjunte la carpeta como evidencia de la repetibilidad del comportamiento. El juez estuvo de acuerdo. El coronel Garrett hizo una pausa para agradecerle personalmente a Marcus. Dijo en voz baja, «Tu llamada de esta mañana me explicó muchas cosas». Estaba listo para testificar en cualquier momento. Marcus respondió, «Gracias. Hoy no son mis acciones lo que importa, sino la verdad sobre el comportamiento del oficial». Garrett asintió levemente y salió de la habitación, dejando atrás un rastro tangible de confianza. El médico forense salió a continuación y confirmó que no había señales de forcejeo en el uniforme de Marcus, contrariamente al informe de Sarah. Su informe era seco, pero cada palabra estaba respaldada por la ciencia. Sarah pareció encogerse. Dejó de buscar la mirada de sus aliados. Su rango y sus condecoraciones se estaban convirtiendo en una máscara de papel, condenada a desmoronarse bajo la presión de los hechos. En ese momento, el mayordomo le entregó al juez un telegrama urgente. La Oficina de Control de Premios anunció que la medalla de Sarah había sido retirada del registro. El juez necesitaba una copia certificada, pero incluso un telegrama burdo tenía el efecto de un trueno. Miller se aclaró la garganta. Teniente Whitman, hasta que se aclaren las circunstancias, se le ordena retirar temporalmente su condecoración. Sarah se quitó la medalla con un escalofrío como si estuviera desprendiendo un hilo viscoso de un viejo nudo mental. El metal yacía sobre la mesa y el silencio se hizo más denso. El fiscal Clark permanecía con la mirada baja. Sabía que el juicio se le escapaba de las manos. Todas las pruebas se abrían paso como un torrente, borrando la imagen anterior. Apenas la medalla había salido del pecho del oficial, cuando la bibliotecaria del archivo judicial, la señora Henrietta Stone, entró en la sala. Llevaba una carpeta delgada en las manos. «Su señoría», dijo con voz temblorosa pero firme. El mes pasado, la decisión de la Junta Disciplinaria sobre el teniente Whitman se colocó por error en otro archivo. Lo descubrí esta mañana. Le entregó los documentos. El juez repasó con la mirada las líneas. Violación del procedimiento de identificación de un sospechoso. Hace un año, amonestación, recomendación de recertificación, pero los documentos no pasaron de la oficina. Teniente, ¿por qué la decisión no aparece reflejada en el expediente personal?, preguntó el juez. Sarah respiró hondo. La secretaria debería haberlo ordenado. No lo sabía, pero usted lo firmó usted mismo, señaló Holmes, señalando la firma. El jurado escuchó. Veteranos de edad avanzada se agitaron entre el público. Uno de ellos, con una medalla en su chaqueta, miró a Marcus y asintió levemente. En ese momento, llamaron silenciosamente a la puerta. Un representante del Comité de Seguridad Nacional, que se identificó como el mayor Johnson, entró. Entregó al tribunal una carta. Se iba a nombrar de inmediato a un monitor federal, debido a la posibilidad de violaciones sistemáticas de los derechos de los veteranos. El fiscal levantó la cabeza. No esperaba tal intervención. El juez anunció que aplazaría la audiencia, pero que incluiría las cartas en el acta. Le pidió al mayor que se sentara en la última fila. Parecía que cada paso subsiguiente aumentaba el peso de la copa sobre la que reposaba la verdad, y todo este peso se inclinaba en una dirección hacia donde estaba sentado el hombre que por la mañana era considerado un simple señor.
Había llegado el momento del contrainterrogatorio. La teniente Whitman subió al estrado con un vaso de agua en la mano. El asa de la jarra temblaba en sus manos. Las gotas dejaban marcas en el vaso, tan grandes como dudas. El abogado Holmes comenzó con calma. Teniente, afirma haber actuado estrictamente conforme al protocolo. Por favor, mencione la cláusula que permite deshonrar públicamente a una persona. El protocolo no permite la humillación, admitió Sarah. Entonces, ¿por qué te permitiste burlarte? Ella se quedó sin palabras. Holmes se acercó más. Su firma está en una orden de registro en blanco. ¿Cómo es posible? El documento fue plantado. Pero esta es tu letra, confirmada por un perito. Sarah miró hacia otro lado. Retiraste la medalla. Sabías que estaba excluida del registro. No. Llevar un premio inmerecido es un error o una elección consciente. Sarah apretó los dientes y dijo: creí en la gente que me dio la medalla. ¿En qué batallas participaste? En una misión en el extranjero, comenzó. Holmes recogió la hoja con el sello de la comisión. Dice aquí, no hay episodios de combate confirmados. Sarah se quedó en silencio. Holmes regresó a la mesa y recogió el dibujo del niño. Dijiste que no amenazaste al testigo, pero el niño sí representó una amenaza. Su dibujo coincidía con la grabación del video. ¿Coincidencia? No lo puedo explicar. El jurado observó atentamente. El juez recordó: por favor, responda completamente. Sarah miró a la familia veterana en la habitación. Su reproche, silencioso, era más fuerte que las palabras. El fiscal Clark intentó hablar, pero el juez lo detuvo con un gesto. Todavía no. Holmes tomó la carta de la academia. Leyó las líneas sin alzar la voz, pero cada palabra sonaba como una campana. Luego entregó el papel al jurado. ¿Es usted el autor de la carta?, preguntó. Sí, susurró Sarah. ¿Sí? ¿Te arrepientes? Y sí. Holmes retrocedió. La plataforma pareció crecer entre él y el teniente, símbolo de la distancia que había crecido con los años entre la verdad y la convicción. El juez declaró el fin del interrogatorio. Sarah, acercándose a la mesa, rozó accidentalmente con los dedos la medalla vacía, ahora un objeto frío y sin significado. Y en ese instante, la puerta se abrió de nuevo. Trajeron la silla de ruedas del coronel Mackenzie. ¿Me permite la palabra?, preguntó. El juez asintió. El coronel levantó la mirada, pesada como una vieja bayoneta. En 2005, en la plaza de armas, le ordené a la cadet Whitman que ayudara a una compañera herida. Ella se negó. Entonces escribí un informe sobre la discrepancia. Se ocultó. Hoy valoro la verdad más que los rangos. Sarah cerró los ojos. El silencio reinó de nuevo. En algún lugar crujió un banco. El juez anunció un receso de 7 horas hasta la mañana. La gente se dispersó lentamente, como si cada uno llevara sobre sus hombros un montón de vergüenza no gastada. En la puerta del salón, los veteranos se detuvieron para acordar un regreso conjunto por la mañana. Hablaron en voz baja, como si temieran alterar el delicado equilibrio de la verdad. Uno de ellos, el sargento Phillips, dijo en voz baja: «Vinimos a honrar. El honor gime hoy, pero vive». Marcus fue el último en irse. No buscaba llamar la atención, pero la gente se apartó como si percibiera un hilo invisible de dignidad. Una cálida noche de junio lo recibió en el porche. La luna estaba alta, blanca, como una página inmaculada. Julia se acercó y le puso la mano en el hombro a su esposo. «¿Sobreviviste?», dijo ella. «Mañana será más difícil», respondió Marcus. «Pero la verdad lo vale. Calle abajo». Un autobús se alejaba silenciosamente. Sus ventanas reflejaban luces, como si los anhelados sueños de justicia de alguien se extendieran más allá, hacia quienes aún dudaban. Mientras tanto, 2 secretarios permanecían de guardia en el juzgado. Estaban sellando las pruebas en una caja fuerte. Una corriente de aire agitaba la cortina como para recordarles: la verdad ama el aire fresco. Una lámpara ardía sobre el escritorio del oficial de guardia. Bajo su luz se encontraban el dibujo de un niño, una hoja de condecoración cancelada, un formulario en blanco con una firma, un telegrama del registro y una carta de un cadete. 5 objetos, como 5 notas de una melodía severa. El empleado los cubrió con un paño y apagó la luz, pero incluso en la oscuridad el papel parecía conservar un brillo,
como un recuerdo. Así terminó un día que marcó un punto de inflexión invisible para quienes llevaron la antigua comprensión del deber a los tribunales. La mañana comenzó sin preámbulos. El reloj de la sala dio las 9 y el juez Miller ordenó reanudar la audiencia. La primera prueba del día fue el examen de una orden de registro falsificada. El grafólogo, el canoso señor Raymond King, habló con seguridad. La firma del teniente Whitman es auténtica. La tinta es fresca. La impresión se hizo hace menos de 24 horas. El formulario estaba limpio al momento de la firma. El fiscal Clark aclaró: ¿puede decirse que esto constituye una violación de la ley federal? Claro que sí. Un formulario sin fundamento es como un papel en blanco. Un permiso firmado sin fundamento es un desafío directo a la ley. Sarah se sentó con las manos entrelazadas. Parecía que ya no luchaba, sino que escuchaba el veredicto en su interior. El juez llamó entonces al mayor Johnson, quien le entregó una copia de la directiva. Está estrictamente prohibido emitir una orden judicial retroactivamente. En blanco y negro, Holmes se puso de pie. Su señoría, 3 fuentes independientes confirman que el documento se elaboró eludiendo el procedimiento. Esto fundamenta el reconocimiento de la ilegalidad de las acciones del teniente. El juez tomó nota. De repente, una mano se levantó del público. Un hombre mayor con chaqueta de veterano se puso de pie. El juez permitió un breve comentario. En 1995, dijo el veterano, nos enseñaron, el rango es deber. Si olvidas la esencia del deber, la estrella en tus sombreras se convierte en un simple alfiler brillante. El juez agradeció la observación y pidió que se mantenga el orden. Luego, el fiscal Clark tomó la palabra. Su señoría, a pesar de la gravedad de las violaciones, le pido que no se apresure a sacar conclusiones hasta que se completen todos los testimonios de los testigos. El juez asintió. Continuemos. El coronel Mackenzie regresó al podio, asistido por un ayudante. Sostenía una carpeta con un informe antiguo. Esta es una copia del mismo informe de discrepancia, explicó. Le entregué el original al archivista Lee. El juez solicitó verificar las firmas. El perito confirmó la autenticidad del informe. ¿Por qué desapareció el documento del expediente personal?, preguntó el juez. Mackenzie se encogió de hombros. ¿La burocracia es habitual o el favor de alguien? No sé. Sarah se sentó allí, más triste que una nube. Cada palabra nueva le quitaba un pedazo de su título. Al final de la audiencia, el juez emitió una citación. 2 testigos policiales que no se presentaron el primer día debían comparecer al mediodía. La teniente Whitman solicitó tratamiento para sus migrañas crónicas, pero el juez se lo negó, alegando un informe satisfactorio del médico de guardia. El tribunal está obligado a completar la consideración, concluyó Miller. La sala se vació lentamente. La gente hablaba en voz baja. Algunos compadecían al oficial, otros a quienes sufrían por semejante comportamiento. Marcus se quedó hasta el último momento, se acercó a la silla del coronel Mackenzie y dijo en voz baja: «Gracias, señor». Mackenzie apretó la mano de Marcus. «Estoy pagando una vieja deuda», respondió. «Vive en paz». El día era bochornoso y el aroma a tilo entraba por la ventana abierta. Esta tranquila dulzura veraniega contrastaba extrañamente con la amargura de lo que estaba sucediendo. Tras la valla, 2 adolescentes observaban la fila de veteranos que comentaban las noticias. Uno de los chicos preguntó: «Papá, ¿por qué están tan serios?». «Porque el honor es un asunto serio», respondió el padre, sargento mayor de reserva. Dentro del edificio, el abogado Holmes se reunió con el abogado Clark en el dispensador de agua. Intercambiaron miradas cansadas. «Nos espera una noche larga», suspiró Clark. «Es mejor una larga noche de verdad que un corto viaje de mentiras», respondió Holmes. Ambos sabían que la atención pública ya había trascendido la sala del tribunal, pero órdenes estrictas prohibían los comentarios de la prensa hasta que se anunciara el veredicto. Mientras tanto, Sarah estaba sentada en una habitación aparte. La medalla que se había quitado yacía ante ella. Le dio la vuelta, como si buscara alguna justificación en el reverso. Pero el metal permanecía en silencio. El capitán de policía, su superior inmediato, entró. Él también había sido citado como testigo esa tarde. Miró a Sarah con la mirada fija de quien una vez creyó en su estrella. «Lo siento», dijo en voz baja.
El orgullo es mal consejero. Sara no levantó la cabeza. A la 1, el juez ordenó levantar la sesión del día. El acto final se celebraría al día siguiente. El anuncio de las conclusiones, los discursos de clausura y las últimas palabras del acusado y la parte agraviada. La gente se dispersó, pensativa y cansada, pero había una nueva cautela en su andar, como si todos hubieran aprendido una lección. El rango y el honor no son armadura, sino responsabilidad. El último día empezó con un giro inesperado. Apenas se había llenado la sala del tribunal, el abogado Holmes presentó otra prueba, un informe psiquiátrico certificado del teniente Whitman. El informe confirmó un alto nivel de agresividad impulsiva y recomendó su suspensión temporal del servicio en espera de terapia. El juez leyó las líneas con atención y luego se volvió hacia Sara. «Teniente, ¿quiere hacer algún comentario?» «Estoy lista para hacer el tratamiento», respondió. «¿Admites tu parcialidad?» Sara miró a Marcus. Él no apartó la mirada, pero no había malicia en sus ojos. «Sí», dijo ella. Holmes se puso de pie. «Su señoría, encontramos una última carta en los archivos de la Academia. Se rige por la nueva regla de evidencia. Solicito permiso para leerla». El juez asintió. El abogado abrió el sobre. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo. En la carta, el cadete Whitman le escribió a un compañero: «Olvidaron su lugar, pero se lo recordaré». Continuó mencionando planes para poner en su lugar a oficiales superiores de otra raza. Sara bajó la cabeza. Los jurados leyeron las copias. Algunas de las mujeres del jurado suspiraron profundamente. Entonces salió el coronel Mackenzie. Le entregó al juez una caja, la hoja de premio original de Sara, marcada como cancelada. El juez la examinó y la adjuntó al expediente. El fiscal Clark presentó a 2 testigos policiales. El primero confirmó que el teniente había ignorado las verificaciones de antecedentes de los sospechosos, creyendo que era una pérdida de tiempo. El segundo describió cómo Sara había solicitado una escena de alto perfil ante la cámara para fortalecer su credibilidad. Ambos hablaron con calma, sin malicia, como si se estuvieran librando de una tarea pesada. Sara escuchó sin objetar. Entonces Marcus tomó la palabra, se levantó y caminó hacia el podio. La sala quedó en silencio. «No busco venganza», dijo. «Quiero que cualquier persona, sin importar su color de piel, pueda entrar en esta sala la próxima vez, sin temor a ser ridiculizada». Sacó una caja con medallas que le habían sido otorgadas por sus servicios y la colocó en el borde del banco. «No permitiré que los méritos míos o de otros se conviertan en objeto de ambición. Llevamos premios no para presumir, sino para recordar a los caídos». Ante estas palabras, los veteranos de las últimas filas se pusieron de pie. Nadie les dio órdenes, simplemente se levantaron y saludaron. Un leve roce de tela se oyó en la sala, el sonido de abrigos viejos, el ruido del tiempo. El juez no se detuvo. Fue el silencio lo que dijo más fuerte que las palabras. La teniente Whitman cerró los ojos. Sus párpados se agitaron. Por fin habló. «Lo siento». El juez le dio tiempo para que se recompusiera, pero las palabras ya no le salían. Se desplomó en el estrado y en ese instante fue como si se hubiera quitado el casco invisible de férrea arrogancia que la había envuelto. Entonces, el abogado Holmes entregó al juez un borrador de acuerdo preparado por el Consejo de Veteranos. Su esencia era simple. En lugar de destituir formalmente al teniente de su rango, este participaría en un programa educativo para jóvenes policías. El programa incluía el estudio de ejemplos de infracciones oficiales, y el propio general Jefferson fue invitado como consultor. El juez releyó las líneas y pensó: «General, ¿está usted de acuerdo con esta decisión?», preguntó. «Si enseña respeto, estoy de acuerdo», respondió Marcus. «Teniente», le preguntó el juez a Sara. «Aceptar». El fiscal Clark se puso de pie. «El Ministerio Público apoyará la medida si la víctima no se opone». Así, inesperadamente, el proceso que comenzó con amargura se convirtió en creación. El juez Miller dijo: «El tribunal determina que la humillación pública del veterano violó su honor y dignidad. Dada la confesión del teniente y su disposición a aceptar la medida educativa, el tribunal ordena la suspensión temporal del servicio por 1 año con la finalización obligatoria del programa».
El general Jefferson es nombrado curador honorario del curso en la academia. Sarah se levantó, miró a Marcus. Había poca alegría en sus ojos, pero mucho alivio. Marcus asintió. El juez golpeó el mazo. La sesión fue levantada. Mientras los hombres se levantaban, el coronel Mackenzie alzó la mano en un honesto saludo militar. Un veterano coreano, un sargento de Vietnam y un soldado panameño lo siguieron. El honor no necesitaba consignas estridentes, era un gesto silencioso. Uno de los adolescentes que estaban en el pasillo inclinó la cabeza. Había anotado la dirección de la recepción de la academia con la esperanza de solicitar plaza. Las leyendas del rango y la verdad cobraron vida para él bajo una nueva luz. La bibliotecaria, señora Stone, estaba a un lado sosteniendo la caja de medallas vacía de Sarah. Habló en voz baja con el alguacil. Que este metal encuentre un lugar en el archivo como recordatorio. Nadie se opuso. Las puertas del juez se cerraron de golpe, pero la historia continuó. La gente se dio la mano en las escaleras del edificio, y el viejo tilo, cerca de la entrada, crujió sus hojas, como si firmara un acto invisible de reconciliación. Tras anunciarse la decisión, la sala se fue vaciando poco a poco, pero aún quedaban muchas tareas por hacer. El juez invitó a Marcus y Sarah a su despacho para una breve reunión. Miller habló primero. Fui investigador judicial durante 30 años. Vi diferentes dramas. El de hoy. El honor no son palabras grandes, sino una decisión instantánea. El general tomó esta decisión al no responder a la humillación con humillación. Teniente, tendrá su decisión todos los días del programa. Sarah asintió. Lo entiendo, señoría. Marcus dijo. Espero que la lección sea útil. El juez le entregó a Sarah un folleto delgado. Un horario de clases. Decía, Historia de la Hermandad Militar, Fundamentos de la Desescalada, Ética del Mando. ¿El nombre del profesor? Marcus Jefferson. Sarah, leyendo, preguntó en voz baja, ¿qué puedo decirles a los oyentes después de hoy? Di la verdad, respondió Marcus. Se dirigió al juez. ¿Cómo puedo irme? Gratis, asintió Miller. Los periodistas impresos los esperaban en las escaleras del edificio. Según el reglamento, las preguntas solo podían referirse a los resultados. General, ¿cómo se siente ahora?, preguntó el anciano reportero. Cansado y esperanzado, respondió Marcus en voz baja. Sarah caminaba junto a ellos. No le pidieron que hablara, y eso era lógico. Hoy escuchan a aquel cuyo honor se ha mantenido. Mientras tanto, se celebraba un consejo en la Cámara Vecina de Veteranos. El secretario leyó una resolución que establece el fondo Camino a la Dignidad, impulsado por la familia Jefferson. El objetivo es apoyar a exmilitares que han sufrido un trato discriminatorio. El coronel Mackenzie se convirtió en presidente honorario. Mary Ellington se convirtió en la directora jurídica. El bibliotecario Stone se ofreció a guardar el expediente para que los casos no desaparecieran en los cajones. Al día siguiente, Sarah llegó a la academia. La primera conferencia fue El poder de las palabras. El público estaba lleno de jóvenes oficiales. Marcus estaba de pie ante la pizarra. Comenzó sin preámbulos. Una vez en el tribunal, un oficial se burló de un hombre delante de todos. Esta burla le costó el rango más de lo que parece. Sarah escuchó, entendió, se trataba de ella. Marcus no mencionó nombres, pero la verdadera lección no necesitaba ser señalada. Los niños y niñas observaban atentamente, como si hojearan un libro de texto viviente de conciencia. Después de clase, le entregó una lista de libros. Sonrió levemente. Un buen viaje comienza con una palabra honesta. Sarah respondió, gracias, lo intentaré. Por la tarde salieron juntos a la plaza de armas. Era una tarde calurosa. El asfalto estaba tan caliente que un vapor tenue se elevaba de la superficie. Marcus señaló las filas de cadetes. ¿Ves a estos chicos? Aún no han tenido que tomar una decisión difícil. Su esperanza es tan pura como este aire limpio. Nuestro trabajo no es oscurecerla. Sarah observó el rostro joven del cadete de la primera fila. El chico mantenía la cabeza erguida, con los ojos brillantes de entusiasmo por su futuro servicio. Se sintió abrumada al pensar que esa misma chispa había habitado en ella. Marcus sugirió un paseo hasta el monumento a los caídos. Julia se unió a ellos, caminaron en silencio por los senderos, leyendo los nombres grabados. Una ligera brisa agitaba las cintas de las coronas.
Todos estos hombres creían en la dignidad de la forma, dijo Marcus. Debemos confirmar o refutar su creencia. Sarah se detuvo frente a un hombre que reconoció de su época escolar. Era un oficial del que una vez se había burlado por ser excesivamente cauteloso. Había muerto en una misión. A Sarah se le encogió el corazón. «Lo siento», le susurró a la sombra invisible. Al anochecer, Marcus regresó a casa. Un paquete lo esperaba sobre la mesa, un dibujo de un niño llamado Tom. Su madre se lo había regalado. Debajo del dibujo había una nueva leyenda. El silencio es más fuerte que un grito. Marcus colgó la hoja sobre su escritorio. Un avión brilló en el cielo estrellado, y el susurro de sus motores nos recordó: el deber no termina con una sentencia. Empiezas donde la gente elige el honor cada día. A partir de esa noche, el general comenzó a compilar un material didáctico. Incluyó 3 capítulos: palabras, acciones y memoria. El prefacio contenía una frase sencilla: dedicado a quienes una vez creyeron en el poder de la dignidad serena. El libro se convertiría en un camino durante muchos años, para que los errores no se repitieran y la memoria se convirtiera en un escudo. Pasó un mes. El programa para la policía cobraba impulso. Cada semana, Sarah asistía a clase, grababa las lecciones de Marcus y respondía a las preguntas de los jóvenes oficiales. No ocultaba sus propios errores. Al principio, las palabras le salían con dificultad, pero con el tiempo su voz se fortaleció. Un día después de clase, el cadete James Lowe se acercó a ella. «Teniente, ¿cómo se dio cuenta que hizo lo incorrecto?». Sarah pensó y dijo: «Cuando vi que mi sonrisa había destruido la dignidad de otra persona y devaluado la mía». Marcus se quedó cerca y escuchó. Sabía que había aprendido la lección. Mientras tanto, la Fundación Dignity Road consiguió su primera subvención para familias que enfrentan discriminación. Un sargento mayor, a quien se le había negado atención médica por haber llenado un formulario incorrectamente, recibió los fondos para el tratamiento. El coronel Mackenzie le entregó personalmente un certificado, y ambos hombres permanecieron allí, apenas disimulando las lágrimas. El periódico Utreni Vestnik publicó un artículo sobre el nuevo rumbo de la academia. El autor enfatizó: la verdad se ganó sin gritos ni tribunos, solo con el poder de la palabra serena. Ese día, Tom, un joven artista, se acercó a Marcus con un nuevo dibujo. En el papel se veía un ascensor, pero las puertas estaban abiertas, y un hombre vestido de civil con la sombra de un ala a sus espaldas salía de la cabina. «¿Eres tú?», dijo Tom. Marcus sonrió. Recuerda, un héroe es alguien que permanece humano en todo momento. Sarah, que estaba presente, se sintió más liviana, como si finalmente le hubieran quitado una pesada piedra del pecho. Esa noche se celebró una reunión de cadetes y veteranos en el auditorio de la academia. Marcus, Sarah, el coronel Mackenzie y el sargento Phillips fueron invitados al escenario. La sala, repleta, bullía mientras el director de la academia presentaba a los invitados. Marcus dio un breve discurso. La historia no siempre se trata de victorias. Más a menudo se trata de elegir entre la arrogancia y el respeto. Estamos vivos hoy porque alguien eligió el respeto. Entonces salió Sarah. Guardó silencio un buen rato antes de decir: las palabras pueden doler más que una bala. He comprobado que es cierto, que mi experiencia te sirva de advertencia. El cadete Lowe levantó la mano. ¿Qué es más difícil, pedir perdón o perdonar? Marcus respondió: mantener constantemente el honor es más difícil que ambas cosas. La sala, con forma de sardina, quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Tras la parte oficial, los veteranos y cadetes se dispersaron en pequeños grupos. Ante un cartel que decía «Sirvan con honor», Phillips les contó a los jóvenes sobre la guerra de Corea y Mackenzie les contó cómo la academia les enseñó a escuchar a su comandante hasta el final. En la esquina, Sarah fue detenida por la cadete Laura Fisher. «Gracias por venir con honestidad y no con un bonito discurso». Sarah asintió. La honestidad era su nuevo título. Antes de irse, el director de la academia le entregó a Marcus una carta de agradecimiento manuscrita. Decía: «por su contribución a la educación del honor y la dignidad». El general, modestamente, se guardó la carta en el bolsillo.
Afuera había un crepúsculo denso. La luna se había alzado sobre los tejados, recordándonos que, aunque la noche era larga, el amanecer era inevitable. Marcus y Sarah salieron por la vieja puerta de hierro. Otro día de escuela, otra lección, otra oportunidad de elegir una palabra en lugar de una sonrisa. De camino al estacionamiento, se detuvieron en un viejo tablón de anuncios. Alguien había colgado un recorte de un periódico viejo que mostraba al teniente Whitman riendo en el ascensor. Junto a él, un artículo reciente sobre el programa Camino de la Dignidad. El contraste era evidente. Sarah tomó el primer corte y lo dobló cuidadosamente. Que el pasado siga siendo una lección, dijo. Marcus agregó, y que el presente sirva de ejemplo. El coche avanzaba lentamente, como si respetara el silencio de la tarde de verano. Las luces lejanas de las calles parpadeaban como faros. No te desvíes del camino del honor. Detrás del edificio académico sonó una campana. Los cadetes marcaban el final de su formación diaria. El sonido persistió en el aire vespertino, como confirmando que cada día termina con la pregunta: ¿has conservado tu dignidad hoy? Sarah exhaló lentamente y por primera vez en meses se sintió segura de que respondería: sí. Y este se convirtió en su nuevo juramento diario, sin palabras.